Hola a todos, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor darle la bienvenida a esta conferencia organizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi nombre es Fiorella Alejandra Flores Guacho y tengo el privilegio de desempeñarme como fiscal de nuestra asociación. Me complace enormemente contar con su presencia en este espacio virtual, donde reflexionaremos y aprenderemos juntos sobre temas fundamentales en el ámbito del trabajo social. Bien, en esta ocasión tenemos el privilegio de recibir a un distinguido, mm, al ponente Milton Andrés Contreras Sáez. Aquel es trabajador social y actualmente se encuentra en la fase final de su doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad de Talca. A lo largo de su trayectoria ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo de nuestra disciplina y la formación de nuevas generaciones de profesionales. Como académico en diversas universidades, entre ellas la Universidad Católica de Maule, ha contribuido significativamente a la educación de futuros trabajadores sociales. Además, es representante de la RUPI, que es la Red de Universidades por la Infancia, reflejando su dedicación a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su experiencia abarca importantes investigaciones en temas como la violencia filioparental y el trabajo social clínico, lo cual ha compartido sus conocimientos en diversas publicaciones y conferencias. Hoy nos acompañará con su ponencia titulada Trabajo social en Chile, retos y perspectivas en un contexto de cambio social. Estamos seguros de que su visión y experiencia enriquecerá mostrará nuestro conocimiento y nos brindará también herramientas valiosas para nuestra labor profesional. Antes de darle la palabra, le recordamos que puede compartir sus preguntas en el chat y que al final de la exposición tendremos un espacio para responderlas. También que tiene 45 minutos y a los 10 minutos de igual le pasaré la voz a nuestro ponente. Sin más preámbulos, les invito a darle la calidad bienvenida a nuestro ponente Milton Andrés Contreras Sáiz. Bien, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a este evento. Me gustaría en primera instancia que me confirmaran si se puede ver la pantalla y si se escucha bien. Sí, sí se logra visualizar y se le escucha a la perfección. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, como les mencionaba, agradecido por la invitación. Yo trato de ir aceptando cada invitación que me llega para cualquier tipo de evento nacional e internacional para hablar de trabajo social, que es uno de los puntos que en particular me encantan. Entonces, la idea de hoy es poder contextualizar más o menos lo que es el trabajo social en Chile, pensando también en que estamos a puertas de cumplir 100 años de trabajo social en Latinoamérica y que la primera escuela de trabajo social en Latinoamérica también fue en Chile. Entonces, mi idea de hoy es mostrarles un poco la historia del trabajo social chileno, mostrarle algunos datos de investigación a puertas de los 100 años, como les mencionaba anteriormente, y que ojalá surjan preguntas, comentarios, observaciones, ¿cierto? En cuanto al trabajo social, que yo creo que eso también es el elemento más llamativo de esta instancia. Bueno, como mencionaba, ¿cierto? La compañera en la presentación, yo soy de formación trabajador social, pero me he enfocado más en estudios de familia. Y actualmente ya terminando el doctorado en ciencias humanas con una tesis doctoral en temas de violencia filioparental, que es la violencia que ejercen los niños hacia sus cuidadores o cuidadoras. Sin embargo, como estamos en los 100 años y además por la formación de trabajo social, he tratado de instalarme también en algunos elementos históricos de lo que es trabajo social. Y en eso es lo que nos vamos a basar hoy día en la presentación. En ese sentido, en primera instancia me gustaría abordar las tensiones y los desafíos para la investigación de y en trabajo social en Chile. Y esto tiene que ver un poco con que somos una disciplina, pero a la vez una profesión, ¿ya? Y eso es un elemento diferenciador. Somos una profesión porque efectivamente trabajamos con personas, ¿cierto? Trabajamos en los territorios, trabajamos con colectivos, trabajamos con grupos, etcétera. Y por lo tanto somos una profesión que requiere una formación más bien práctica, ¿ya? Pero a la vez somos una disciplina académica, ¿ya? Y al ser una disciplina académica hay elementos que tenemos que ir desarrollando, como por ejemplo la investigación y la generación de conocimiento. Y en ese sentido, justo hoy en los 100 años de trabajo social, la invitación es a poder conocer, ¿cierto?, cuáles son las tensiones y los desafíos en cuanto a elementos disciplinarios de investigación, pero también en elementos de intervención directa, ¿bien? Lo profesional, ¿bien? Y de alguna u otra manera ir revisando cuáles son los desafíos pendientes que tenemos, por ejemplo, en investigación social. En Chile y en Latinoamérica hubo diferentes momentos históricos que marcaron, ¿cierto?, nuestra profesión. Y un poco lo que me gustaría mostrarle hoy día.
Cuando hablamos de las trayectorias en construcción, ahí dejamos algunas imágenes, ¿cierto?, de fondo de pantalla. Hay precursoras del trabajo social, pero esas precursoras, ¿cierto?, vienen desde el hemisferio más bien norte, bien, no son precursoras de Latinoamérica. Sin embargo, son de suma importancia para nosotros porque de alguna u otra manera fueron entregando los cimientos de lo que hoy día es trabajo social. Y ahí surgen dos grandes preguntas, que es lo que yo trato de abordar siempre en clase. La primera que tiene que ver es cómo construimos sin saber bien nuestra historia. Y por lo tanto, para poder hablar del trabajo social de hoy día y el trabajo social que queremos, es importante revisar, ¿cierto?, la historia del trabajo social. Y por otro lado, es qué es lo que recordamos de los inicios de nuestra disciplina, como por ejemplo en Chile, ¿bien? Que es lo que hoy día quiero abordar. En Chile, por ejemplo, hubo un desarrollo disciplinario, un ejercicio profesional que se relaciona íntimamente por los procesos históricos. Trabajo social es una disciplina, ¿cierto?, que desde su génesis se va marcando por los cambios sociales y las problemáticas sociales de un contexto territorial particular. ¿Bien? En Chile, cuando se instala, ¿cierto?, las primeras escuelas de trabajo social, que obviamente no se llamaban escuela de trabajo social, que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, tiene que ver porque efectivamente había necesidades de pobreza. ¿Bien? Y de ahí nacen, ¿cierto?, las primeras escuelas. Y en esas necesidades de pobreza y también graves problemas de salubridad en Chile, es que nacen estas primeras escuelas de trabajo social. Desde ahí, las principales investigaciones de trabajo social chileno, hay algunos acuerdos en cuanto a los periodos. Y me gustaría basarme en estos 4 periodos, que además yo concuerdo plenamente, y agregaría un quinto periodo, que es un poco la reflexión final. Y que tiene que ver con que el primer periodo es de 1925, o sea, desde que nacen las primeras escuelas hasta 1950. Un segundo periodo que va marcando bastante con la situación en Chile entre 1951 y 1973. 1973, en Chile comienza la dictadura militar, por lo tanto comienza un tercer periodo. Y en ese periodo de dictadura, entre 1973 y 1990, varias escuelas de trabajo social sufrieron, ¿cierto? Obviamente por ser una disciplina que además promueve los derechos humanos, por lo tanto era una disciplina, ¿cierto?, que era mal vista por, en este caso, el gobierno militar, y por lo tanto se habla de un tercer periodo de trabajo social. Y en Chile, con el retorno a la democracia, en 1990, se habla de un cuarto periodo de trabajo social. Entonces, la presentación de hoy día tiene que ver un poco con revisar, ¿cierto?, estos 4 periodos. El primer periodo, ¿cierto?, como yo les mencionaba anteriormente, tiene que ver con que en Chile ahí se está viviendo una situación de pobreza bastante compleja, varias problemáticas en el ámbito de salud, la salubridad, ¿cierto?, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Por lo tanto, había que llevar algunas acciones sociales, ¿cierto?, para poder, de alguna manera, trabajar, ¿cierto?, con personas que en este caso no solamente estaban viviendo la pobreza económica, sino que también graves problemas de salud. Y en ese sentido, el primer apoyo que se tiene no lo realizan los sistemas públicos en Chile, sino que personas naturales, en este caso, personas que tenían, ¿cierto?, una buena situación económica y tratan de ir colaborando dentro de la primera época. ¿Bien? Desde lo económico, desde poder, por ejemplo, prestar diferentes casonas en esos tiempos para que efectivamente se pudiese trabajar con personas que estaban viviendo, ¿cierto?, situaciones complejas. En ese periodo, ¿cierto?, y aquí me gusta mucho utilizar las líneas de tiempo, podemos ver que la primera escuela de trabajo social nace al alero del doctor Alejandro del Río. Bien, por lo tanto, ya hablamos de una escuela que está muy marcada con el ámbito de salud. Una segunda escuela de Elvira Maté de Cruchaga, que también comienza a tener su primer acercamiento en 1925, y una tercera escuela de Lucio Córdoba, que son las primeras 3 que marcaron, y esa fue en 1939. ¿Qué trajo consigo aquello? De que comenzaron, ¿cierto?, a tener orígenes del trabajo social con 3 grandes escuelas. 2 escuelas que en este caso estaban muy asociadas a temáticas propias de salud, de hecho nacen al alero de doctores médicos, ¿bien? Y una tercera escuela que nace más al alero de un abogado. Por lo tanto, ya teníamos, ¿cierto?, 2 alternativas, más desde la salubridad, y una segunda alternativa que tenía que ver más desde los socios jurídicos, más desde el derecho. ¿Bien? En 1941, el primer título de asistente social en Chile, cuando en algunos países de Latinoamérica recién se estaba hablando de trabajo social, en Chile ya existía el primer título de asistente social.
Y otro hito histórico es que en 1945 se abre la primera escuela de carácter universitario, ¿bien? Y es un elemento diferenciador, en este caso la Universidad de Valparaíso en 1945. Como ya trabajo social se estaba instalando, en este caso, ¿cierto? Desde estos primeros títulos de asistente social, ¿cierto? En primera instancia se llega como visitadores sociales, ¿cierto? Después ya como asistentes sociales, se comienza, ¿cierto?, a generar diferentes acercamientos en las escuelas de las precursoras del trabajo social. Primero también acercamiento a perfeccionamiento de las primeras asistentes sociales en Estados Unidos. Por lo tanto, también nos va dando pistas de que las primeras escuelas en Chile tuvieron alto énfasis, ¿cierto?, desde el hemisferio norte y en particular de escuelas, ¿cierto?, de servicio social de Estados Unidos. Desde ahí se comienza a revisar que en este primer periodo hubo diferentes estrategias desde la caridad, desde la filantropía, ¿cierto?, desde los sectores más acomodados que yo les mencionaba. Se comienza a hablar de la cuestión social, o sea, de efectivamente buscar cambios de acuerdo obviamente a las problemáticas de la época. Y también se comenzó a discutir, y esto es un elemento muy importante dentro del primer periodo, de que el Estado tenía que tener un rol de mucho más poder al momento de intervenir. No se podía, ¿cierto?, dar abasto para trabajar con las personas netamente desde los sectores acomodados que entregaran dinero, ¿cierto? O una inyección de recursos también, o de formación, ¿cierto? A personal capacitado, sino que se comienza a discutir de que el Estado tenía que hacerse parte, ¿cierto? De poder hacerse cargo de algunas problemáticas, ¿bien? Y además, en ese primer periodo, en Chile hubo un cambio constitucional bastante importante, ¿bien? Y por lo tanto, cuando van cambiando las constituciones, también van cumpliendo, ¿cierto? O modificando, mejor dicho, los diferentes roles del aparato estatal. Bien. En ese sentido, ¿cierto? Estas primeras escuelas, ¿cierto? Estas tres escuelas que yo les mencionaba, primero, ¿cierto? Eh, que la primera escuela fue, como ya les mencionaba al inicio, fue la primera en Latinoamérica, por lo tanto buscaba estrechar vínculos, ¿cierto? En este caso con escuelas más estadounidenses. El foco en las problemáticas sociales de la época y también, ¿cierto?, en cuanto a elementos sanitarios y salubridad que estaban enfrentando las diferentes clases populares en Chile. La segunda escuela, perdón, que yo les mencionaba, ¿cierto?, que nace al alero del derecho, ¿cierto?, porque efectivamente había mayor énfasis en problemáticas morales, problemáticas psíquicas, ¿cierto? Y también esta necesidad de lo que se denominaba en su minuto de educar a los pobres, ¿bien? Pensando en que las diferentes dificultades de salubridad en Chile también tenían que ver un poco con la educación que era importante que se generara, ¿cierto?, con el pueblo chileno, ¿bien? Y una tercera escuela que nace más por los cuestionamientos a las bases ideológicas más conservadoras, sobre todo porque en Chile en esa época, ¿cierto?, había un gran apoyo, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, por lo tanto había un foco importante en una doctrina de una iglesia en particular. ¿Bien? Por lo tanto también iba marcando un poco cómo se iba generando, ¿cierto?, esta transformación de la escuela. ¿Bien? Y en esas fases comenzamos a ver que en la primera etapa pasamos de la caridad y la filantropía a un carácter un tanto más científico, porque con los primeros títulos de las asistentes sociales habían alguna respuesta a, por ejemplo, cuándo tener esta ayuda social, como se denominaba en la época, qué acciones sociales se debían generar y también qué instituciones eran las que se podían hacer cargo. ¿Bien? Por lo tanto, se comienza a hablar de este dicho de ser la voz de los que no tienen voz. Por lo tanto, ¿cierto? Las primeras visitadoras sociales y sobre todo las primeras asistentes sociales, sobre todo las universitarias, de alguna u otra manera fueron trabajando en aquello. ¿Bien? Y aquí hay un elemento bien importante, que un poco lo que va respondiendo a la invitación que me hace Junior, que no, agradezco, ¿cierto?, la invitación que se generó para esta instancia, cuando me dice, sería bueno ir conversando de dónde se desempeñan los trabajadores sociales. Entonces, hay un análisis histórico bien interesante. Dónde se desempeñaban, por ejemplo, al inicio, las primeras asistencias sociales, es justamente donde hoy día continúan los espacios laborales en trabajo social. 2025. A los 100 años, yo diría que se ha transformado de alguna manera los escenarios de intervención. También los dispositivos, obviamente, ya no son los mismos que hace 100 años atrás, pero con un rol bien marcado de trabajo social. Por ejemplo, en instituciones de asistencia social, en Chile hay bastantes fundaciones hoy día, ¿cierto? Corporaciones, organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, la mayoría, donde hay un fuerte énfasis de trabajo social. En ámbitos de salud, porque desde ahí nace, trabajo social tenemos en salud primaria,
como en salud hospitalaria, en centro de salud mental, etcétera. En protección, en este caso, de menores, como se denominaba en su minuto, hoy día, ¿cierto? Nosotros ya erradicamos el concepto de menores porque también es un menoscabo, ¿cierto?, hacia la persona, transitamos, ¿cierto?, hacia lo que son los sujetos de derecho, por lo tanto se habla de residencias de protección a la niñez y a la adolescencia. En bienestar de la industria, lo que hoy día hablamos de áreas de bienestar, recursos humanos, en las cajas de previsión y dirección del trabajo, cuestiones que hoy día continúa, ¿cierto?, los trabajadores sociales en el año 2025. En áreas de docencia y bienestar estudiantil, muy marcado, tenemos alto porcentaje, ¿cierto?, de profesionales que se dedican al área de educación desde la educación preescolar, primaria, secundaria y también universitaria. Hay un fuerte también trabajo que se hace de trabajo social en el ámbito educacional. En organizaciones de beneficencia, olla de los pobres, lo que se denominaba en su inicio, hoy día, ¿cierto? Eso ya ha transitado, voluntariado, ¿cierto? No solamente hay trabajadores sociales, sino que de cualquier otra disciplina. En las orientaciones del trabajo, sea familias de clases populares, ya los primeros acercamientos, lo que se denomina como psicoeducación, que eso continúa, ¿cierto?, con los diferentes programas de apoyo a la familia, ya sea de carácter municipal, regional como nacional, y también las orientaciones, ¿cierto?, hacia el fortalecimiento de las familias tradicionales, que era lo que en su minuto, ¿cierto?, se trataba de incentivar debido al proyecto país. El proyecto país en Chile, en este primer momento, era que la familia, ¿cierto?, era la base de cualquier sociedad y por lo tanto había que orientar hacia las familias tradicionales. De hecho, las primeras políticas en Chile eran la mayoría pro familia y pro familia tradicional. Eso evidentemente ha transitado pensando en que además ha aumentado, ¿cierto?, las tasas de personas que son familias monoparentales, ¿cierto?, o monomarentales. Por lo tanto, ha tenido harta transición. Ahora bien, ¿por qué creen que nos hemos mantenido vigentes por casi 100 años? Bueno, porque efectivamente el trabajo social nace por los problemas sociales, pero también se desarrolla, ¿cierto?, en base a cómo se van transformando las problemáticas sociales. Si nosotros visualizamos, bueno, ¿por qué también es tan importante revisar nuestra historia? Porque va dando cuenta de que somos una disciplina y somos una profesión que ha estado marcado por más de 100 años, ¿cierto? O por, mejor dicho, por 100 años, ¿cierto? En diferentes campos y dispositivos de intervención. Por lo tanto, hay, como nosotros denominamos, terreno ganado. Bien, cuando se habla del trabajo social en educación, no es algo nuevo. Cuando se habla de trabajo social en salud, tampoco no. Nace cierto trabajo social desde el trabajo en esos dispositivos de intervención. Acá yo les traigo un ejemplo que a mí siempre me llama la atención. Nosotros somos la base de lo que investigamos también. Si nosotros revisamos una tesis, esta fue una de las primeras tesis universitarias de trabajo social para poder entregar el grado de, en este caso, de asistente social, en 1938. Y si uno revisa, por ejemplo, las ilustraciones de las concepciones de la familia, que también eso ha cambiado en el tiempo, hay un extracto bien interesante. Dice: la familia está en crisis, honda y aterradora. Hay leyes anticristianas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque había una situación bien marcada, ¿cierto? Desde una doctrina de la iglesia. No quiero leer todo, pero también habla de las consecuencias, ¿cierto?, el desarrollo de los vicios y el desenfreno de las pasiones. O sea, también había una situación muy moralista en Chile. ¿Bien? Cuestión que obviamente esto se ha modificado. Y se señala, ¿cierto? O termina la tesis señalando: los hijos crecen en un ambiente asolador, sin fe, sin Dios, sin ley, bajo el solo influjo de sus instintos y pasiones. O sea, si uno lee esta tesis diría, esto es algo muy moralista, ¿cierto? Y que obviamente hoy día esto no podría ser aprobado, ¿bien? Pero en 1938 la discusión estaba en ese foco, en la moral, ¿cierto?, de la familia, en poder generar estabilidad dentro de lo que era la familia tradicional. Esas eran las problemáticas sociales, por ejemplo, de la familia. Yo al momento de presentarme les dije, digo, mi magíster era en estudio de familia, entonces me he quedado por muchos años a estudiar la familia y las transiciones familiares. Y ahí uno se da dando cuenta de cómo esto también ha modificado, ¿cierto? Esto es muy extraño que pueda pasar hoy día 2025 en Chile y en cualquier país de Latinoamérica. Ahora bien, yo parto de esa base de que esa tesis en su minuto, lo más probable, y además que esta tesis sacó nota 7, aquí la nota máxima en Chile es 7, o sea, fue una muy buena tesis en su minuto. Aún así, ¿qué sensaciones tienen al respecto? Ahí se lo dejo como para ustedes, no vamos a alcanzar, ¿cierto?, a interactuar tanto. ¿Cómo imaginan el impacto de nuestra investigación en 10, 20, 30 años más? Recién leí una tesis que tiene casi 70 años, ¿ya? Por lo tanto, uno le hace ruido también lo que está investigando. Por lo tanto, lo que estamos investigando hoy día
se trata de dar respuesta a problemáticas sociales actuales, pero que es muy probable que se logren subsanar, ojalá en algunos años más. ¿Bien? ¿Y por qué es tan importante el cómo y qué estamos difundiendo de los resultados de investigación? Porque, ojo, nos van a cuestionar nuestras investigaciones no solamente hoy día, sino que en 10, 20, 30 o en este caso 70 años después. ¿Bien? Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad ética respecto a lo que estamos investigando. ¿Bien? Pasando un poco a la transición de la finalización del primer periodo, en el segundo periodo en trabajo social, nosotros lo denominamos entre 1951 y 1973. Aquí hay una autora chilena que hay que darle todos los créditos, que es Paula Vidal, que ella es la que, en este caso, ha estudiado y ha categorizado de alguna manera las etapas de trabajo social y que muchos investigadores, y yo ahí me sumo, ¿cierto? Hemos acuñado, ¿cierto?, estos periodos, ¿bien? Porque efectivamente creemos con convicción de que efectivamente estos periodos históricos de Chile marcaron, obviamente, la disciplina. ¿Bien? Primero, en 1950 hubo una creciente agitación social producto de los problemas económicos del país. Chile vivió un inicio de pobreza bastante grande, ¿cierto? Pero además hay un elemento muy, pero muy relevante en Chile, que es la creación del colegio de, en ese año, asistentes sociales. ¿Ya? Un colegio que también tuvo un rol preponderante y que me gustaría, ¿cierto?, después abordar. El inicio del proceso de reconceptualización de la profesión. En Chile se vivió de manera más tardía el concepto de reconceptualización de la profesión. ¿Ya? Esto hemos transitado todos los países latinoamericanos en cuanto a trabajo social, de poder ver, bueno, somos asistentes sociales y cómo transitamos a trabajo social, ¿cierto? Algo mucho más disciplinar y no solamente algo caritativo, algo de ayuda, ¿bien? Y además, en 1970 nosotros ya tuvimos una profundización de transformaciones políticas, económicas, sociales y, por qué no decirlo, también culturales, ¿bien? Y eso también lleva a cabo el inicio de un golpe militar, ¿cierto?, en 1973. Con la creación del Colegio de Asistentes Sociales, logró posicionar al gremio en sus 30 años de trayectoria en su minuto. El gremio nace mucho más que por iniciativa popular, sino que por iniciativa de docentes universitarios de la época. Bien, por lo tanto, pertenecer al colegio también da un estatus, ¿cierto?, profesional. Y además se obtiene, ¿cierto?, la categoría universitaria, que eso también es algo muy, muy relevante en Chile, porque efectivamente se veía una disciplina que ya estaba teniendo un proceso de consolidación, ¿ya? Por lo tanto, las universidades también fueron abriendo más formación de trabajo social, o en esos años, ¿cierto?, de asistente social. Sin embargo, hay una situación laboral de los afiliados, ¿cierto?, que siempre se estaba revisando, ¿ya? Y por lo tanto la colaboración del Colegio de Asistente Social era clave en su minuto. Se lograban formar de mejor manera a los profesionales y había una alta capacitación, ¿cierto?, a los diferentes profesionales en diferentes dispositivos, áreas, etcétera. Y por sobre todo había un posicionamiento muy grande a nivel público de los asistentes sociales, no en la ejecución de la política pública, sino que en la creación. Por lo tanto, tenían un rol muy protagónico entre 1950 y 1965. La incidencia de las políticas públicas, por ejemplo, en 1961 comenzó el proceso de análisis y reforma de los planes de estudio de las escuelas, ya que fue un análisis muy exhaustivo que hicieron los colegios de asistentes sociales, donde hubo una adecuación de casi todas las mallas curriculares. El colegio efectivamente logró influir en diversas políticas públicas, en salud pública, en infancia, en educación, en vivienda, etcétera. Y eso efectivamente daba cuenta de que el colegio de asistentes sociales estaba consolidado. Si nosotros podemos revisar, por ejemplo, la creación de la ley del Colegio de Asistentes Sociales, se señalaba que efectivamente buscaban velar siempre por el progreso disciplinario, ¿bien? Y por sobre todo cuestiones éticas, ¿ya? Y prestar protección también a los asistentes sociales de la época, ¿bien? Y eso estaba, ¿cierto?, en su ley, ¿cierto?, 11.934 de 1955. Cuando pasamos a la reconceptualización, hubo elementos bien interesantes, cuestión que pasó en toda Latinoamérica y aquí no hubo mucha diferencia entre países. Primero, reconstruir cierto sentido de lo que era el servicio social, ¿cierto? Lo que hasta el momento eran asistentes sociales. Chile efectivamente se tardó en ese proceso. Pese a que la primera escuela fue en Chile, el proceso tardío de la reconceptualización o la reconceptualización en Latinoamérica casi termina con Chile. Fue el último país que efectivamente tuvo esta discusión, ¿ya? Y otros países avanzaron mucho más rápido. Y se va entendiendo, ¿cierto?, de que efectivamente había que definir mejor la profesión, había que comenzar nuevamente y había que constituir, ¿cierto?, diferentes modificaciones a la formación de asistentes sociales. ¿Por qué se demora tanto, ¿cierto?, en comparación a otros países? Porque efectivamente estábamos viviendo una transición bastante compleja, tanto en lo político, ¿cierto?, como en lo académico.
Algunos hitos relevantes en lo político, por ejemplo, muchos estudiantes de servicio social comenzaron a priorizar la militancia en partidos políticos, bien, sea cual sea, y por lo tanto también era un aspecto bastante positivo. En lo académico, porque se comienza a deformar, ¿cierto? Esto de hablar de lo teórico, lo metodológico de la formación, casi de manera separada, sino que efectivamente se comienza a hablar de buscar la integralidad, ¿cierto? De esta formación teórica y como también práctica. Bien. Y en ese sentido, en Chile, por ejemplo, efectivamente ya se busca eliminar todo lo filantrópico, todo lo asistencialista, y desde ahí una profunda, ¿cierto?, transformación social que vivió Chile, producto, ¿cierto?, de los altos índices de pobreza y que también el proceso de reconceptualización fue más lento porque se señalaba, bueno, desde lo académico, desde lo formativo, queremos eliminar de alguna manera lo asistencialista, pero Chile hoy día está viviendo una situación de pobreza grave y por lo tanto también había que ayudar a la gente. Por lo tanto, había una disyuntiva entre los profesionales de la época. Sin embargo, tuvo repercusiones, ¿cierto? La situación que vivió Chile en 1973 con el inicio, ¿cierto?, del golpe militar, donde ahí todo lo que se había logrado, ¿cierto?, todo lo que se había avanzado, lamentablemente se paraliza o, como yo menciono sutilmente, eh, se comienza a hibernar de alguna u otra manera a trabajo social. Comenzamos a estar en la congeladora. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es tan importante retomar estos elementos históricos? Porque, bueno, trabajo social tenía un nivel de avance muy grande. Sin embargo, producto de este tercer periodo, ¿cierto? Trabajo social comienza con ese periodo también de hibernación, que yo lo denomino. En 1963, por ejemplo, se crea el Comité de Cooperación para la Paz, ya que también son profesionales que de alguna u otra manera estaban tratando de trabajar con personas, en este caso que estaban teniendo, ¿cierto?, diferentes eh, complejidades en la época. También comienzan las intervenciones en la escuela de servicio social. De hecho, se cierran muchas escuelas de servicio social de plano, o sea, el gobierno militar las cierra y las que no cerró las intervino. Y eliminaron, por ejemplo, a todos los directores de escuelas de trabajo social, los cambiaron, ¿cierto? Hubo una intervención muy grande en la escuela y también a limitar ciertas asignaturas curriculares. ¿Bien? Por lo tanto, fue un momento muy complejo, fue un periodo muy negro también del trabajo social. Comienza a funcionar también la Vicaría de la Solidaridad, que son profesionales de, en este caso, asistentes sociales, que muchos de ellos tuvieron que intervenir en secreto, ¿ya? Muchos de ellos tuvieron que colaborar a familiares, ¿cierto?, de personas desaparecidas y en algunos casos también que lamentablemente mataron en el periodo. Y comienza, ¿cierto?, esta intervención secreta casi de muchos profesionales de trabajo social. Nosotros en el libro de Trabajo Social Clínico, experiencia de trabajo social clínico en Chile, que publicamos hace un año, va a cumplir ya el libro, también damos cuenta, ¿cierto? Y damos un guiño a estos profesionales clínicos que también dieron la lucha en un contexto complejo dentro de lo que fue trabajo social entre el 73 y el 89. Y además en 1976 comienza, ¿cierto?, la profundización de las reformas de los modelos económicos. Pasamos a Chile, ¿cierto?, un modelo más popular, un modelo totalmente neoliberal, ¿cierto?, con hartas intervenciones en diferentes servicios y por lo tanto, como va cambiando el modelo, también va cambiando, ¿cierto?, la situación nacional en todas sus aristas. ¿Bien? Por ejemplo, la fuerte represión y control de grupos políticos que eran parte de la dictadura militar, inicia una lógica de terminar, ¿cierto?, con el Estado que colabora completamente con las personas, sino que pasa a un Estado mucho más subsidiario, ¿cierto?, que solo atendía a la población más vulnerable y esa población más vulnerable era igual solamente a persona pobre, económicamente. Por lo tanto, había una mirada muy reduccionista de lo que era la pobreza. Como les mencionaba, la intervención a las escuelas de servicio social, de las 12 que existía, 6 lamentablemente se eliminaron y las 6 que quedaron removieron a todos los directores de escuela. Bien. Por lo tanto, una gran intervención y muy lamentable, ¿cierto?, de lo que fueron las escuelas de servicio social. Hay diferentes informes que se fueron dando a la luz pública, ¿ya?, sobre todo con el regreso a la democracia, y relatos bien complejos. Por ejemplo, en el informe Rating de 1992, que fue un informe, ¿cierto?, muy grande y que algunas personas pudieron tener acceso a todo el informe, también un informe muy antiguo, pero hay relatos que son impactantes, como por ejemplo el que a mí me gustaría decir, leerlo un poquito, que señala que el Colegio de Asistentes Sociales reportó, por ejemplo, el listado de 18 jóvenes profesionales y estudiantes de servicio social asesinados, desaparecidos durante la dictadura militar. También se va señalando, ¿cierto?, en lo que pasó en el periodo y además relatos bien crudos. Por ejemplo, que 4 de las mujeres detenidas se encontraban embarazadas.
por lo que la acción del Estado incluye también a los hijos de los desaparecidos. ¿Bien? Y también se van entregando, ¿cierto? Algunos antecedentes respecto a, en este caso, cuánta era la cantidad de personas, ¿cierto? De dónde eran, etcétera. Por lo tanto, también hay varios estudiantes de servicio social que lamentablemente desaparecieron, ¿cierto? Y que su familia hasta el día de hoy sigue buscando algún tipo de respuesta. ¿Bien? En ese sentido, ese tercer periodo fue el periodo muy negro del trabajo social. Y desde 1990 tratamos de tener un boom, ¿cierto?, de crecimiento con el retorno a la democracia. Bien, y ahí es donde servicio social, ¿cierto?, ya va cambiando, ¿cierto? Se va hablando de, hablar de, ojalá, un trabajo social. Y aquí hay un ejemplo. En Chile existe una agencia de investigación que se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que nosotros la conocemos como ANID, y da cuenta, por ejemplo, ya durante los últimos periodos, durante el último año, aparece destacado de que trabajo social es una disciplina. Bien, cuestión que antes no se visualizaba. Cuando llegamos al periodo negro, se elimina, ¿cierto?, de todo, hasta de los fondos públicos. En Chile ya se retoma, ¿cierto?, de que efectivamente Chile es una disciplina académica y de investigación y por lo tanto se están retomando, ¿cierto?, las funciones de poder inyectar recursos en investigación en trabajo social. Y en esta cuarta etapa hay varios elementos interesantes. Primero, el plebiscito de 1988, ¿cierto?, donde efectivamente la gente opta por el regreso a la democracia y qué bueno, ¿cierto?, que se logró efectivamente entregar el poder en 1990 y comienza en el 91 el nuevo ciclo político, económico, social y cultural en Chile. Y desde ahí, ¿cierto?, se comienza a hablar de nuevamente el concepto de equidad social. Bien, y desde ahí es donde trabajo social comienza, ¿cierto?, un gran periodo respecto a la reapertura de escuelas, ¿cierto?, de servicio social, tratar de volver a revisar dónde era importante poder trabajar. Algunos elementos u otros hitos relevantes, bueno, se mantuvo la estructura económica, ya, desde las políticas neoliberales, pero con reformas mucho más progresistas. ¿Ven? Solamente con reformas porque el sistema ya estaba instalado y hay que pensar que el sistema ya estaba entre el 73 y el 90, por lo tanto no era de un día para otro cambiar el sistema. Habían algunos ejes centrales en la economía, por ejemplo, en la explotación de recursos naturales, por lo tanto también se comenzó a visualizar, por ejemplo, un área bien interesante del trabajo social, por ejemplo, el trabajo con territorio, el trabajo en las comunidades, el trabajo en los colectivos, el trabajo social que se puede hacer, por ejemplo, desde los recursos naturales. La privatización de los servicios, ¿ya? Y aquí fue un momento muy complejo y que hasta el día de hoy sigue siendo. En Chile, lamentablemente, todo se licita y el ejemplo que yo doy siempre, en Chile se licita la construcción de una carretera. Una empresa va, dice yo voy a cobrarle tanto, yo le construyo la carretera. El problema es que en Chile también se licitan los servicios sociales. Por lo tanto, se privatiza, por ejemplo, las residencias de niños, niñas y adolescentes. Una fundación le puede decir, yo le cobro tanto, yo le cuido a los niños, yo les cuido a los adolescentes que están en desprotección. Pero con esta suplicacia de que el Estado no se hace presente, sino que solamente un Estado subsidiario, solamente un revisor, un observador. ¿Bien? Y también la privatización de la educación, ¿cierto? La privatización de la seguridad social, etcétera. Por lo tanto, eso va generando, ¿cierto?, que al ser licitaciones se comienza también a mermar el campo laboral de los trabajadores y las trabajadoras sociales. ¿Bien? Eh, Desde ahí nosotros podemos visualizar una transformación bien interesante cuando hablamos de los sujetos y los objetos. Sujetos desde el ejercicio profesional, un nuevo ambiente, ¿cierto?, de pensamiento, un nuevo ambiente de intervención, ¿cierto?, de lo que se quiere aprender, ¿cierto?, de lo que es la intervención. Y también en cuanto al objeto, o sea, de las políticas del periodo, ¿cierto?, de los desarrollos que se estaban visualizando, ¿cierto?, a nivel político, de las condiciones laborales, de desarrollo profesional y personal. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que sucede, ¿cierto?, con este cuarto periodo? Como el sistema, ¿cierto?, ya estaba instalado, el sistema era mucho más flexible y desregulado el trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, comienza también la desregulación laboral, o sea, lo que nosotros denominamos las prestaciones de servicio. En Chile, ¿cierto?, también hay un nivel alto de personas que lamentablemente no tienen un contrato de trabajo, ¿ya? Y con un pago remunerado fijo mensual, sino que muchos de ellos tienen que prestar servicio y después la persona le cancela por solamente ese servicio. Por lo tanto, hay grado de flexibilidad, también hay mucha rotación de personal. De repente también hay trabajos que duran periodos muy acotados de tiempo o se les paga, ¿cierto?, por un servicio muy acotado. Puede que sea un trabajo de 3 semanas, puede que sea un trabajo de un mes, etc. El aumento de la precarización laboral, ¿cierto? No solamente en el campo del trabajo social, sino que también en otros ámbitos, en educación, en salud, ¿cierto? Etcétera. Y ya era una profesión muy poco valorada. Todo lo que nosotros habíamos logrado, ¿cierto?,
bueno, y yo todavía ni siquiera nacía, pero lo que lograron, ¿cierto?, los colegas en el segundo periodo, producto de la hibernación que tuvo trabajo social en el periodo de dictadura, lamentablemente se fue perdiendo terreno. Bien, y eso efectivamente ha costado mucho lograr, ¿cierto?, que sea reconocido. ¿Mm? Entre el 2008 y 2013 hubo sí altos niveles de empleabilidad, sin embargo, salarios muy bajos. Había mucho trabajo, pero como había también alta demanda, y con esto de que dicen, ¿cierto?, los neoliberales que el mercado, entre comillas, se regula solo entre lo que es la oferta y la demanda, efectivamente había altos niveles de empleabilidad, pero muy bajo sueldo. ¿Bien? Por lo tanto, también había altos niveles de dependencia laboral, porque efectivamente la gente lo que buscaba era estabilidad, ¿cierto?, económica y laboral, y también protección. ¿Bien? Y en el año 2010 hubo un aumento exponencial de la matrícula, ¿cierto?, de trabajo social. Sin embargo, esto no fue mejorando en cuanto a lo que era el estatus o el prestigio social. Bien, se fue aumentando, ¿cierto? Se fueron retomando, se fueron reabriendo escuelas de trabajo social, pero esto, ¿cierto?, no iba de la mano con la comprensión de que trabajo social era una disciplina, o es, mejor dicho, una disciplina que requiere cada país, ¿cierto? Requiere para poder de alguna manera regular, ¿cierto?, lo que es la justicia social, ¿cierto?, y la búsqueda de la protección de las personas indefensas. Y desde el 2012 también hubo diversas problemáticas de agotamiento laboral, no solamente en trabajo social, sino que también en psicología, como en otras, estrés laboral y sobre todo en el sector privado debido a esta privatización constante de servicios. Como las licitaciones también duran un periodo muy acotado, en ocasiones, ¿cierto?, la inestabilidad laboral también trae consigo una inestabilidad, ¿cierto?, a nivel socioemocional de los profesionales. ¿Bien? La principal hipótesis, ¿cierto?, el bajo retorno económico, dicen algunos, y efectivamente la sobredimensionada importancia de la mirada económica por sobre otras perspectivas analíticas, ¿cierto? La de reducción, ¿cierto?, de lo que es la pobreza solamente a nivel económico, eso efectivamente hay que tratar de erradicarlo. ¿Bien? Sin embargo, y aquí tampoco vamos a ver solo lo negativo, sino que también hay elementos muy importantes de lo que es la consolidación disciplinaria en Chile. Por ejemplo, que en 1981 ya habían 26 escuelas de trabajo social con un ingreso aprox de 850 estudiantes. Se va renovando el sentido de lo que era la noción de trabajo social. Se crea la primera licenciatura de trabajo social, en este caso para ir recuperando los grados de universitario. Se comienzan a acreditar las escuelas de trabajo social. Yo tengo el honor, por ejemplo, de trabajar en la primera escuela de trabajo social que se acredita en Chile, ya que es la Universidad Católica del Maule. Y además se comienzan, ¿cierto?, a inyectar recursos de investigación, lo que yo les denominaba esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, comienza a inyectar recursos, ¿cierto?, para la investigación en trabajo social. En el año 2001, perdón, ya habían 65 escuelas de trabajo social con un ingreso aproximado de 1.500 estudiantes. En 2005 se recupera el rango universitario ya totalmente. Ahí hay una lucha que todavía se sigue dando para que esa ley efectivamente, esa ley se haga, mejor dicho, efectiva, ¿bien? Porque ha costado que se logre dar. Y en 2012, por ejemplo, ya hubo un ingreso de 6.145 estudiantes, una matrícula bastante alta. Sin embargo, y aquí viene lo complejo, es que lamentablemente se fue dando también en programas, en este caso de institutos profesionales, que eso de alguna u otra manera también fue dilucidando de que para algunos trabajo social no era una disciplina universitaria necesaria, que obviamente nosotros no estamos de acuerdo desde el mundo académico y también desde el gremio, y por lo tanto, ¿cierto?, se ha tratado de buscar de que se logre regularizar nuevamente el tema de los ingresos a trabajo social y que solamente sea desde el rango universitario. Y también hay comisiones que hoy día siguen trabajando. Desde ahí, ¿cierto? Esto de volver a recuperar el rango universitario que sea exclusivo de las universidades fue precisamente un carácter de reconocimiento, bien, de lo que se está buscando y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se sigue trabajando, bien. Ahí yo no voy a ahondar mucho en Hola, lo que tiene que ver. permiso. No, Hola, no voy a... permítame. ¿Sí? Disculpe la interrupción, solo para informarle que le quedan 10 minutos para la ponencia. Sí, no se preocupe. Puede Ahí continuar. estamos tomando ahí bien los tiempos. Y dentro de lo que es el proceso de recuperación del rango universitario, ¿cierto? También hay algunos análisis que se han realizado en cuanto a el proceso de la construcción de la ley, ¿cierto? De la ley que se promulga en el 2005 y que efectivamente hay comisiones que están tratando de ir fiscalizando aquello. ¿Bien? Y también se han visto nuevos espacios para el ejercicio profesional. Ya, por ejemplo, se ha recuperado paulatinamente algunos espacios laborales, eso poco a poco, ya, desde el cuarto periodo.
la contribución paulatina también de la implementación de las políticas públicas, ¿bien? Ya no se está centrando, ¿cierto?, en la superación solamente de la pobreza, sino que se ha visualizado de que el trabajo social trabaja en muchas áreas más, ¿cierto? Y no ve la pobreza de una mirada reduccionista. No solamente se trabaja en el apoyo social económico desde los municipios, sino que también desde varias instituciones, por ejemplo, de trabajo directo con personas, de trabajo directo con familias, etcétera. Se asume con mayor fuerza, ¿cierto?, la agenda social, va aumentando la licitación de diferentes fondos públicos, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de las licitaciones también, pese a lo complejo, ¿cierto?, que tiene este sistema de licitaciones en Chile, que lo positivo es que también se está buscando, ¿cierto?, de que estas licitaciones siempre están buscando mayor profesionalización de lo que son los trabajadores sociales, mayor formación, mayor especificidad en diferentes áreas, etcétera. ¿Ya? Se ha diversificado, ¿cierto? Se ha expandido también los diferentes roles de trabajo social y también una masiva incorporación de trabajadores sociales a organizaciones no gubernamentales, a diferentes fundaciones, a empresas privadas, al sector público y por sobre todo al ejercicio libre de la profesión, que también es un elemento interesante, ¿cierto?, de abordar. Algunas perspectivas futuras, que efectivamente siempre se está buscando la consolidación como disciplina. Siempre se busca, ¿cierto?, incidir en las transformaciones del país y en este caso en las diferentes políticas públicas, no solamente en la ejecución, que eso ya de alguna manera nosotros lo hemos erradicado, que tenemos que estar solo en la ejecución, sino que también participar en la creación de políticas públicas. ¿Sí? Y en ese sentido, se han revisado, ¿cierto?, y algunos elementos respecto a el uso de la evidencia científica, ¿cierto?, para poder intervenir y también para poder proponer. ¿Ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en los roles de intervención directa con niños, con adolescentes, con su familia, pero también me ha tocado estar en otros roles de creación de política pública y ahí es donde uno también se va dando cuenta de que diferentes trabajadores y trabajadoras sociales están en diferentes espacios, ¿cierto?, y no solamente en la ejecución misma. ¿Bien? Que es lo que también se busca, mayor producción investigativa, mayores publicaciones de calidad y que efectivamente se visualice de que trabajo social no solamente ejecuta, sino que también crea, desarrolla, ¿ya? Por lo tanto, también se está buscando de que las nuevas generaciones de trabajadores sociales vayan también buscando, ¿cierto?, la generación de conocimiento. Por ejemplo, tenemos una buena oferta de magíster y también se están aperturando, por ejemplo, en Chile ya tenemos un doctorado que además está acreditado, en este caso de la Universidad Alberto Hurtado. Ya se está conversando en otras instituciones educativas que están aperturando nuevos programas de doctorado y también de que trabajo social es una de las disciplinas de las ciencias sociales que también está produciendo bastante. ¿Bien? Y obviamente la búsqueda, ¿cierto?, de lograr incidir en las políticas públicas, que es el escenario también ideal. Y algunas reflexiones que yo siempre menciono es que si vamos hacia atrás, el trabajo social pueden ser entendida como una serie de continuidades, de rupturas, de procesos, ¿cierto? Que siempre van a estar ligados a lo sociohistórico. ¿Ya? Desde ahí nace trabajo social. Y también yo siempre digo, trabajo social nunca va a morir, porque problemas sociales vamos a tener siempre. ¿Bien? Y por lo tanto siempre tenemos que reflexionar respecto a cuál es el aporte de trabajo social en nuestro contexto. ¿Bien? Y ahí viene la pregunta, o sea, ¿cómo podríamos comenzar a escribir el quinto periodo? O ya lo iniciamos. ¿Ya? Ahí es donde nosotros siempre vamos revisando. Y algunos datos, pese a que tenemos, ¿cierto? Y aquí a mí me gusta utilizar mucho los datos, pese a que tenemos, ¿cierto?, estas disyuntivas, estas complejidades, nosotros nos podemos dar cuenta de que si vamos revisando, por ejemplo, la oferta programática que hoy día existe en Chile, hay un montón de universidades que dictan la escuela de trabajo social, que hay una empleabilidad que, por ejemplo, en primer año el 62,96% ya está trabajando y que el segundo año existe un 76,8% de empleabilidad. Ya, por lo tanto, es una carrera que ojalá siempre nos gustaría tener más de 90, pero es una carrera que efectivamente tiene un buen campo ocupacional independiente, ¿cierto?, de estas complejidades. Y además, estas estadísticas no marcan, por ejemplo, el ejercicio libre de la profesión. Por aquí las preguntas van asociadas así que está trabajando en alguna institución en particular con contrato fijo. Por lo tanto, se nos escapan algunos datos de profesionales que están en el ejercicio libre de la profesión. Algunos ingresos promedios, por ejemplo, dentro de lo que es trabajo social, nosotros podemos dar cuenta de que aquí yo lo transformé a soles peruanos, de acuerdo a... Entonces podemos dar cuenta que los ingresos de promedio al cuarto año son generalmente entre 4.528 soles peruanos a 5.900 soles peruanos, de acuerdo a las instituciones de egreso. ¿Bien? Y ya para ir cerrando un poco,
tenemos harta experiencia en cuanto a lo que es investigación, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Nosotros hace poquito lanzamos el primer libro de experiencia de trabajo social clínico en Chile, que es el primer libro en Chile y también en Latinoamérica de trabajo social clínico, y donde da cuenta de las experiencias de trabajo de más de 35 profesionales de trabajo social y colaboró una abogada y también una matrona. Por lo tanto, fue dando cuenta de que efectivamente el trabajo social está instalado en diferentes ámbitos. Y un poco que no íbamos a alcanzar a ver tanto en la ponencia de hoy, pero sí les dejo el código QR. Cuando me contactan, me señalan, "Bueno, sería bueno conversar un poco de los modelos de intervención". Entonces yo les dejo aquí el QR como casi una tarea. Nosotros lanzamos este libro también, tiene muy poco tiempo, tiene un par de meses, está muy fresco, que se llama Intervención Social, Elementos Teóricos, Epistemológicos y Metodológicos para el Trabajo con Personas y Familia, que yo se los dejo gratuito, está digital, para que lo puedan descargar. Ahí les voy a dejar el QR. Y se van abordando diferentes ejemplos de uso de modelos que hoy día en Chile se trabajan mucho con personas y familias. Por ejemplo, modelo psicosocial, centrado en tareas, intervención en crisis, sistémico, ecológico, modelo de resolución de problemas, modelo de riesgo, necesidad, receptividad, etcétera. Bien. Por lo tanto, el libro queda a entera disposición de ustedes para que lo puedan indagar. Y para ir finalizando, algunos datos curiosos. Por ejemplo, si nosotros revisamos las instituciones más representativas de trabajo social en Latinoamérica, en cuanto a las mejores revistas del mundo, que en este caso son las que están indexadas en el Web of Science, ¿ya? Que es una base de datos global muy grande a nivel internacional, podemos visualizar de que son varias las escuelas de trabajo social que están instaladas en ciertas universidades que están publicando harto. La Universidad de Chile, Universidad del Biobío, la Pontificia Católica, en este caso de Chile. En Colombia también hay harta universidades, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, etcétera. También hay universidades de Brasil, de México, etcétera. Bien. Por lo tanto, evidencia de que estamos investigando en Latinoamérica hay bastante. Bien. Y me ajusto bien al tiempo siempre, así que mi cronómetro siempre me acompaña y por lo tanto me quedarán 30 segundos y finalmente les dejo, ¿cierto? Ahí la red social que estoy tratando ahí de poder ir compartiendo material de lo que voy realizando, de los estudios, de los libros, etcétera. Queda entera a disposición y bueno, no alcanzamos a ver todo, ¿cierto? Pero ahí les dejo los datos para que podamos contactarnos, ¿cierto? Y totalmente agradecido de la invitación de compartir un poco de historia de trabajo social, en este caso en Chile y también, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Y ahí ya me dieron los 45 clavados. Muchas gracias. Ahora abriremos un espacio para preguntas del público y si alguien tiene alguna consulta, comentario sobre la ponencia, puede levantar la mano y con gusto le cederemos la palabra. Pueden levantar sus manitas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Hola, mi estimado Milton. La verdad, súper contento de volver a escucharte nuevamente. La verdad, sí quería tomar la palabra antes de empezar. Yo soy el que sigo después de ti. Y sí quería, la verdad, motivar a los chicos. Es uno de los libros de referencia que la verdad utilizo. Ya lo tengo súper rayado. Es más, en mi presentación tomo como referencia porque parte de una de las debilidades que tenemos nosotros los trabajadores sociales es el temor a leer y el temor a sistematizar y el temor a recopilar esos datos con tanta experiencia que tenemos en el día a día en todos los ámbitos que podamos tener intervención. La verdad, felicitarte y a la vez sí por ahí te voy a pedir el número porque si hay algo que no hemos hecho en Panamá y es un poco reconstruir esa historia desde cuando nosotros realmente empieza a darse ese proceso de trabajo social en nuestro país que inicia en la parte de salud, pero que se va diversificando y hoy en día hay muchas áreas de intervención en las cuales nos pueden aportar muchísimo, no solo para el país, sino contribuir en ese bagaje de información que hacen que la profesión sea mucho más robusta. Y la verdad, felicitar estos espacios que son necesarios. Y ojalá yo creo que nosotros, que creo que estamos arriba del cuarto piso, algunos, tal vez otros más jóvenes, hubiésemos tenido estos espacios de intercambio. Si bien es cierto,
la tecnología puede ser en algún momento, de alguna manera vista de mal manera, pero bien utilizada, hace que estas cosas, estos intercambios nos permitan crecer. Felicitarte, la verdad, siempre es un placer escucharte a ti, a Lorena, que creo que estuvo ayer en otro que se está dando, pero más que todo felicitarte, Milton, y decirte que la verdad ese libro se los recomiendo, ya yo me lo he leído como 4 veces, y compartir entre todos. Muchas gracias. Bien, se agradece la verdad las palabras. Efectivamente, yo creo que cuando uno hace un libro, un texto, o sea el que sea, uno dice ojalá que saliera, porque es un trabajo muy, muy grande, y que efectivamente esté llegando también a otras latitudes. Y en este caso, un libro en particular que ese que yo les comparto, es pensado en estudiantes, y en los que formamos estudiantes. De hecho, una de las partes del libro lo menciona. De hecho, va en la línea que se denomina en la universidad textos de apoyo a la docencia. O sea, está pensado para que se utilice ojalá en aulas, ¿cierto? Y en estos espacios de conversación. Entonces, se agradece de verdad mucho el hecho de que también ya esté llegando. El libro es muy nuevo, por lo tanto, que ya esté efectivamente siendo utilizado para nosotros de verdad es fenomenal. Ahí junto a mi colega con la que damos la asignatura de trabajo con personas y familia. Por lo tanto, claro, esta invitación a leer, a discutir, a difundir también lo que estamos haciendo. Si finalmente en trabajo social hacemos mucho, pero como siempre decimos, nos falta escribir. Bueno, sí, pero hay que tratar de ir generando ese aporte poco a poco. Y también las revistas de ciencias sociales hoy día están con una apertura muy grande a lo que son los 100 años de trabajo social. Hay varias revistas de ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias médicas que están abriendo ciertos caminos a que trabajadoras y trabajadores sociales puedan entregar resultados de investigación producto de los 100 años. En Chile, de hecho, yo hice un análisis, ahí tenemos 10 revistas científicas en Chile. De las 10 revistas, la mayoría ya está recibiendo convocatorias para poder presentar trabajo de Latinoamérica. Entonces también hay los incentivos a que puedan publicar. Y muchas gracias. Bueno, me han hecho llegar algunas preguntas. Eh, ¿Desea que les diga las 4 preguntas ahorita o una por una para que vaya respondiendo? Vamos a dar una mejor, porque lo otro que se Ya. me olvide. Sí. Bueno, la primera pregunta es desde su perspectiva, ¿qué recomendaciones les daría a los trabajadores sociales que enfrentan resistencia institucional al cambio en sus intervenciones? Bien, muy buena pregunta, porque yo creo que uno lo vive siempre, en cualquier lugar. Y créanme que en la docencia también lo pasa. Las estructuras institucionales de alguna manera nos van ordenando. La primera recomendación es revisar, por ejemplo, los marcos normativos que tenemos en las instituciones. Yo siempre menciono lo mismo. Una norma puede ser una norma, pero no es ley. Por lo tanto, generalmente tenemos que tratar de ir dando cumplimiento, ¿cierto?, a las normas con las cuales nosotros trabajamos. Por ejemplo, cuando existe, no sé, una regulación de orientación técnica, etcétera. Pero generalmente esas son orientaciones. Nosotros somos responsables de efectivamente generar cambio, y generar cambio no solamente con las personas, sino que también en las instituciones. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en instituciones más desde la línea sociojurídica, en tribunales de familia. Y muchas veces uno tiene miedo al juez, tiene miedo, por ejemplo, a los consejeros técnicos, tiene miedo a las resoluciones. Pero bueno, hay personas que ejecutan, o mejor dicho, entregan esas orientaciones por medio de un juez. Pero alguien tiene que mencionar al juez cuando esta, por ejemplo, normativa no se adecua, por ejemplo, a la persona o a la familia. Y ahí yo creo que tenemos un rol clave dentro del trabajo social. Poder evaluar efectivamente la necesidad, en este caso, de la persona, de la familia, de la institución. Y desde ahí es donde se va generando cambio. Cuando hablamos de cambio social no tiene que ver solamente con la persona, sino que también en las instituciones donde estamos. ¿No? Y pese a que existan marcos normativos, el grado de flexibilidad es sumamente importante. ¿No? Entonces la invitación también es a ser bien proactivo, efectivamente cumplir con los marcos normativos vigentes donde uno está en las instituciones, pero también tener ese grado de flexibilidad si finalmente nosotros somos los que trabajamos con las personas. ¿Ya? Nosotros somos los que tenemos que sugerir. Cuando decimos, no, es que la institución funciona así, bueno, pero
La institución la hacen todos, no es solamente el director o la directora de la institución, el profesional de intervención también lo es. Por lo tanto, desde ahí es donde también hay que entregar nuevas recomendaciones y el cambio social es en todo sentido, como sugerencia. Y a mí por lo menos me ha servido. Cuesta, pero sirve. No sé si respondo un poco a la consulta. Sí, muchas gracias. Justamente la segunda pregunta es, ¿cómo afectó el gobierno dictatorial de Pinochet a la visión que se tenía con respecto al trabajo social en Chile y en Latinoamérica y cómo afectó esto en su ejercicio profesional? No sé. Es que hay una parte que se cortó, pero quiero entender bien la pregunta. Bueno, o sea, en la dictadura efectivamente, como yo menciono, hibernó trabajo social, o sea, hubo un miedo muy grande. De hecho, yo le mencionaba, no sé, pues en el segundo periodo, cuando se hace la apertura del colegio de asistentes sociales y con un alto protagonismo, con el periodo de Pinochet hay muchos colegas que en este caso también tuvieron mucho miedo, ¿ya? Y en ese miedo también ha ido continuando también en el cuarto periodo, o sea, desde el regreso a la democracia, yo creo que el miedo siempre está presente, ¿ya? Nosotros quizás somos de las generaciones del cuarto periodo, por ejemplo, y quizás del quinto, ¿ya? Sobre todo el quinto que yo lo hablo desde el post-pandemia o desde el pandemia, post-pandemia, que también hay una transformación grande a nivel disciplinar. Pero el miedo siempre está presente. Si de hecho nosotros conversamos, por ejemplo, revisa uno los relatos de colegas que se lograron, por ejemplo, señalar lo que estaba pasando en la época entre el 73 y el 90, uno evalúa los discursos y está el miedo presente. Por lo tanto, eso también de alguna manera afectó y sigue afectando el cómo se va desarrollando la disciplina. Eso efectivamente afectó mucho. Y también la intervención en las escuelas, y finalmente las escuelas de trabajo social le costó mucho que lograran retomar ciertas funciones. Se perdieron muchos campos laborales. De hecho, el trabajo social clínico, nosotros en el libro lo que señalamos es que el trabajo social clínico llevaba muchos años, pero lamentablemente debido a este periodo negro, eh, se perdieron campo laboral y después otras disciplinas como por ejemplo la psicología la capturó. Y no es una lucha contra ellos, no, no quiero decir eso, sino que efectivamente otras disciplinas tenían que seguir funcionando y trabajando hacia las personas. Y trabajo social le ha costado recuperar ciertos campos laborales. Yo creo que esa fue una de las grandes consecuencias entre el miedo y la pérdida de campo laboral. Bien. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la colaboración entre los distintos actores sociales para abordar problemáticas complejas como la violencia intrafamiliar o la exclusión social? Bien, esa es una muy buena pregunta también. Y ahí yo tengo un ejercicio que siempre hago. Yo les mencionaba al inicio, mi tesis doctoral es de violencia. En particular, violencia filioparental, la violencia que ejercen los hijos hacia los cuidadores, los papás, las mamás, ¿cierto? ¿Quién los cuida finalmente? Como para no dar en la lata con todo el concepto. Em, y dentro de los principios orientadores que nosotros tenemos como disciplina, que yo siempre lo recalco, hoy día no porque no alcanzábamos, pero se recalca de que, por ejemplo, trabajo social es una disciplina que busca, ¿cierto?, trabajar desde la justicia social. ¿Bien? Pero cuando hablamos de justicia social, la justicia social tiene que ser para todos y para todas. No es para algunos, no solamente para la víctima, sino que también para el victimario. Cuando hablamos, ¿cierto?, de, por ejemplo, violencia, no solamente tenemos que trabajar con la persona víctima. En el libro de trabajo social clínico nosotros abordamos, por ejemplo, en un capítulo cómo trabajar con toda la ruta crítica de la violencia, desde la persona que denuncia hasta la persona que llega a juicio y que quizás es encarcelada. Si queremos abordar la violencia, tenemos que trabajarlo con todo y con todas. ¿Bien? Por lo tanto, es aplicar los principios fundamentales del trabajo social. ¿Bien? Es de alguna u otra manera de que todos estemos trabajando en sinergia. Hay evidencia científica que señala que muchas veces la violencia es transgeneracional, ¿cierto? Existe el concepto de trauma transgeneracional también, que va llegando desde una a otra generación, de que efectivamente también hay un círculo vicioso respecto a la violencia. O sea, hay evidencia y mucha, mucha. Pero para eso también es necesario trabajar con todas las personas involucradas, ¿ya? Y cuando hablo de todas las personas involucradas, también hablo con los profesionales. O sea, si alguien devela, por ejemplo, una situación de violencia, también hay que trabajar con el profesional. Bueno, ¿qué le pasa cuando está trabajando y una persona le dice, mire, yo soy víctima de violencia, sea cual sea el tipo de violencia? También hay que tener acciones de autocuidado con ese profesional, por ejemplo. Hay que capacitar a ese profesional. ¿Qué hay que hacer?
qué protocolo hay que activar, por ejemplo, hacia dónde hay que orientar a la persona, hacia dónde hay que orientar a la familia. Obviamente también hay que orientar bien a la familia, ¿cierto? A la persona que está, en este caso, señalando un acto violento. Y también con la persona que generó la acción violenta o la agresión, por ejemplo, sea cual sea. Porque también esa persona requiere de intervención. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Sobre todo ahora yo no sé cómo se dirá en Perú, pero acá en Chile se habla mucho del concepto de la funa. Que, por ejemplo, subir a redes sociales cuando alguien generó una acción, por ejemplo, violenta, ¿no? Y se señala, hay que funarlo, por ejemplo. Estamos como en una generación de la funa, como digo yo. Pero ahora bien, ¿eso será suficiente? ¿Servirá para algo? La persona va a terminar más enojada, la persona va a ser más violenta todavía. Por lo tanto, no estamos ayudando mucho a que esa persona también tenga una intervención. Por lo tanto, yo creo que el trabajo es trabajar, perdón, valga la redundancia, finalmente trabajar con todas las personas que están involucradas, también con los que fueron testigos, también con los que no quisieron, ¿cierto?, señalar algún acto violento, etcétera. Y ahí yo podría dar muchos minutos más el tema de la violencia, pero para ir cerrando un poco la idea, yo creo que el gran desafío es trabajar con todos los involucrados y las involucradas desde nuestro estamento, y cuando hablo de involucrado e involucrada, no solamente con la persona que es agredida y el agresor o la agresora, sino también con los profesionales que están trabajando directamente con ellos. ¿Ya? Necesitamos medidas de autocuidado entre nosotros mismos también. Muchas gracias por su respuesta, ponente. Y por última pregunta, tenemos que ¿por qué la reconceptualización y todo su proceso de cambio en la estructura que se tenía en la profesión de trabajo social se demoró en surgir? Bueno, en Chile sucedió más por la cuestión económica. O sea, finalmente se buscaba eliminar el concepto de ayuda, pero en Chile se está viendo la situación de pobreza gigante. O sea, en el gobierno de Allende, efectivamente había muchas dificultades de comida, por ejemplo, muchas dificultades de tener a cierto acceso alimentario. Entonces, efectivamente había un grupo de colegas que señalaba, bueno, tenemos que acudir a la reconceptualización de hablar más de trabajo social, más que la ayuda social, más de trabajar desde lo caritativo, desde la filantropía, pero nos encontrábamos con un contexto social que era complejo en el minuto, ¿cierto? Se necesitaba ayuda de personas que efectivamente pudiesen entregar alimentos, se volvió a reactivar los problemas de salubridad, por ejemplo, en algunos centros de infancia, se volvieron a aperturar, por ejemplo, residencias que estaban enfocadas más en la pobreza que en la protección de la niñez. Entonces, en Chile vivimos una transición bien compleja en su minuto. Bien, por lo tanto, eso de alguna u otra manera generó de que el proceso de reconceptualización fuese un poquito más lento. Bien. Em, y los historiadores ahí efectivamente lo logran enseñar con mayor fundamento. Y que también yo estoy de acuerdo, o sea, efectivamente en Chile costó un poquito más, bien, de que sucediera. Muy bien, eso sería todo. Con esto damos por finalizada esta parte del evento y agradecemos nuevamente al ponente Milton Andrés Contreras Sáez por compartir sus conocimientos y también por la participación interna de todos ustedes. Y ahora continuaremos con las siguientes ponencias. Muchas gracias por la participación de todos y esperamos que siga disfrutando de las ponencias siguientes. Gracias, ponente. Muchas gracias nuevamente.